Creo en el poder de las palabras, al igual que en el poder de las preguntas. Dakini Bienestar Podcast, un espacio para cuestionar, reflexionar y resignificar creencias individuales y colectivas creadas alrededor de diversos temas. Las emociones son una parte integral de nuestra experiencia y en ocasiones pueden ser intensas y abrumadoras, pero todas suceden a través del cuerpo. De cierta manera, nuestro cuerpo nos habla de manera fidedigna sobre todo lo que está pasando en nuestro interior. Y solo cuando nos permitimos parar y conectar con él, podemos aprovechar esa sabiduría para podernos conocer y cuidar mejor. Así que grandioso presente, bienvenida y bienvenido a un nuevo episodio de Dakini Bienestar Podcast. Y en este espacio me acompaña Elizabeth Giner con la intención de conversar sobre regulación y liberación emocional, que son dos conceptos que de cierta manera están estrechamente relacionados, pero son completamente distintos y que hacen referencia a dos formas en cómo podemos gestionar nuestras emociones. Así que bienvenida, Elizabeth. Gracias, un placer estar aquí. Preséntate para los que no te Ah, conocen. sí, pues me llamo Elizabeth Eli. En redes sociales y tal soy de Cuerpo a Mente. Y yo soy educadora social de formación base, pero bueno, he ido recorriendo mucho en mi vida y he ido probando y formándome en diferentes cosas y actualmente soy terapeuta sistémica, coach integrativa y acompaño, hago talleres, formaciones, tanto de sistémica del cuerpo y sistémica familiar, como también, obviamente, por eso estamos aquí, teniendo en cuenta, ¿no? Todo lo que es nuestro sistema personal, ¿no? De cuerpo, mente, emociones, espíritu, un poquito, sí, acompañarnos, ¿no? Y conocernos, autoconocimiento y transitar las emociones, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, cómo lo sentimos, sin resistirnos a ello, ¿no? Sin Y esto, resistirnos. Qué importante. sí, 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 creo que es actualmente como lo que más, en lo que más poco pongo, porque es que cada vez que lo pienso tiene más sentido, ¿no? Que el verdadero dolor nos viene de resistirnos a sentir ese dolor, porque al final cuando nos entregamos, obviamente lo atravesamos, pero llega un punto en el que se reduce, se transforma, ¿no? Pero si nos resistimos, estamos luchando con tanta fuerza que ese dolor solo aumenta. Mm. Total. Antes de que entremos en materia de hablar sobre regulación y liberación emocional, ¿hay algo que te gustaría considerar que es de importancia que podamos comprender antes de entrar en esa área? Bueno, yo creo que comprender el hecho de que las dos son necesarias, no es como yo elijo regular o yo elijo liberar, ¿no? O a mí se me da mejor una cosa o la otra. Creo que las dos cosas son como muy complementarias y creo que deberían estar como en la orden del día, no, tal vez no de cada día, no hace falta estar tan viviendo tan intensamente, pero sí que tener en cuenta, ¿no? Estas dos herramientas en cuanto a nuestros cuidados emocionales, en cuanto a nuestro bienestar a nivel general, ¿no? Porque al final todo está conectado. Y la importancia también de poder ser acompañado en ello, ¿no? De poder tener, ya sea a nivel terapéutico, a nivel psicológico, a nivel cada uno lo que vaya encontrando, pero y lo que le siente también, pero sí que creo que es muy importante poder tener una persona que de alguna manera nos acompañe y nos guíe en este camino, ¿no? Que después obviamente nosotros decidiremos cuáles son las herramientas que mejor nos sirven, cómo las aplicamos, tal vez las transformaremos en lo que necesitamos, ¿no? Pero sí que es verdad que saber que tienes a alguien
a quien acudir, ¿no? A nivel profesional que te dará otras herramientas o te acompañará en lo que sucede o te dará ese espacio de sostén, sencillamente. Creo que también es importante como tenerlo en mente. Total. Mm, Bueno, a mí siempre me gusta hablar de, bueno, tomar la responsabilidad de nuestro proceso en cuanto a ir teniendo información, ¿sí? De cómo funciona nuestro cuerpo y desde allí, con nuestras experiencias, mm, ir integrando, ¿sí? ujú, Y claro, a mí me gusta siempre hablar mucho de, bueno, saber cómo funciona nuestro sistema nervioso y desde allí, ok, tener un reconocimiento de que muchas veces mi cuerpo está reaccionando o respondiendo desde ese lugar de poder estar en el modo supervivencia. Pero ujú, cuando yo comprendo que ya no necesito vivir desde ese lugar, con ciertas herramientas, yo puedo tomar el mando para llevarme más bien a ciertos lugares que me puedan ayudar a expandirme, ¿sí? Poder incluso mm, potenciarme y crecer, ¿sí? A nivel personal y en los diferentes ámbitos de la vida. Entonces, comprender esa función que tienen esos sistemas dentro de nosotros, ¿sí? Para total. incluso saber desde qué lugar nos estamos moviendo y también decidir cuándo yo necesito regularme o cuándo necesito buscar y crear el espacio para poder liberar algo que quizás no fue liberado en un momento en Ujú. específico, también es esencial. Entonces, no sé si te gustaría hablar un poco de esa diferencia de esos sistemas. A nivel de sistema nervioso. Sí, 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 claro. O sea, a nivel de sistema nervioso, todos nosotros, ¿no? Tenemos un sistema nervioso muy complejo. A nivel central está uno y después está el periférico y el que nos ayuda muchísimo a regularnos en ese sentido es mucho más el periférico, ¿no? Y dentro de este sistema nervioso periférico nos interesa sobre todo el tema de poder, el sistema simpático y el sistema parasimpático, ¿no? Que son esos dos sistemas que se complementan muchísimo y que necesitamos muchísimo, ¿no? Y el sistema nervioso simpático es este que hablabas ahora, ¿no? Del sistema de alerta, ¿no? Al final en modo supervivencia que también conocemos o lo que les pasaba a nuestros antepasados, ¿no? Viene un león y me activo absolutamente para correr en contra del león, cuidar de los míos, vigilar dónde me voy, pensar rápido, ¿no? Y en ese momento se nos desactivan funciones, pues como la función digestiva, en ese momento no te vas a poner a comer y a digerir la comida, ¿no? O la función reproductiva, no vas a pensar en poder, de esto, en poder reproducirte porque no estás en el momento de reproducirte, ¿no? Y en cambio se potencian muchísimo la fuerza muscular, se acelera muchísimo el latido cardíaco, ¿no? Para poder acelerar muchísimo a nivel fuerza, a nivel cuerpo, correr, hacer fuerza, subirte a un árbol, lo que sea, ¿no? Y después está el parasimpático, que una vez ese peligro ha pasado, el parasimpático nos ayuda a regularnos otra vez y a volver a ese estado de calma, ¿no? Eso lo llamamos también rest and digest, ¿no? De descanso, de descanso. digestión. Exacto, porque es el que nos lleva otra vez a bajar ese ritmo que se nos había acelerado muchísimo, a activar todo el tema digestivo para poder nutrirnos y recuperarnos del esfuerzo que hemos hecho. En ese momento puedo pensar en reproducirme porque desde un momento de calma, ¿no? Son como diferentes espacios, pero a la vez, claro, esto Se cuando las personas complementan. se complementa muchísimo y tiene mucho sentido si lo explicamos así, ¿no? Viene un león, me activo absolutamente y cuando pasa el león, pum, vuelvo a regularme y a desactivarme de esta activación, ¿no? ¿Qué pasa? Claro, hoy en día no tenemos que sufrir por un león, ¿no? Por suerte, pero sí que es verdad que vivimos en una sociedad que a nivel estímulos, a nivel creencias, a nivel estilo social, a nivel maneras de relacionarnos, a nivel todo lo que hemos establecido con el trabajo, con la exigencia, con el perfeccionismo, quieras que no, vivimos en un sistema muy constante de activación por todos estos estímulos y nos es muy difícil pasarnos al rest and digest y al descanso, ¿no? El descanso, de hecho, a nivel social, ahora empezamos a hablar del descanso, ¿no? Pero yo pienso en hace 30, 40 años, ostras, el descanso no había espacio para el descanso, ¿no? Y era otro momento social y era necesario también, ¿no? Pero
es difícil. No, y muchas veces puede surgir que cuando se da ese espacio de descanso, lo que no se le ha dado espacio para ser escuchado abruma tanto que es Que te mucho más activas. sencillo para la persona, bueno, seguir en movimiento, distraerse, buscar formas de ignorar y Mm, crear el espacio para que realmente el cuerpo pueda procesar lo que no ha podido procesar en tanto tiempo. Y aquí también es totalmente. importante, bueno, entender, ajá, desde qué lugar me estoy moviendo yo. Ni uno ni lo otro eh, son mejores que el Mm, contrario, ¿sí? mm, Sino a su vez son necesarios, o sea, al final son como un complemento, ¿sí? Porque en algunos momentos de nuestro día a día nosotros vamos a requerir, si necesitamos hacer trámites, quizás vamos a requerir más energía y ahí sí necesitamos que de repente se pueda ujú, activar ese sistema simpático, pero cuando no, ahí sí vamos a requerir es que, bueno, ya regularnos y necesitamos de nuestro parasimpático. Pero total. constantemente ya hemos llevado al extremo en Mm, que ya nuestro simpático está tan arriba y es a lo que se ha ido condicionando nuestro cuerpo que ujú. poder crear un cambio, una modificación resulta, no digo que sea imposible ni difícil, No, sino que es un desafío, ¿sí? Tiene una totalmente. complejidad porque volver a llevar al cuerpo a un estado en el que tiene mucho tiempo que desconoce, Mm, eh, va a estar como en una constante resistencia porque no es lo conocido. Entonces, entender que estos dos sistemas, de cierta forma, tienen que actuar de una manera equilibrada en el cuerpo y actúan de una manera equilibrada, porque cuando el cuerpo está como en mucho estrés, que anteriormente mm, era cuando sentía esa sensación como de peligro, de cierta manera, el simpático, ¿sí? Quiere activarse y ponerse en ese estado de huida, pero ahí es cuando el cuerpo sabe que requiere ya en algún momento activar el parasimpático ujú. para regular, ¿sí? Sí, no, no, total, es que al final, o sea, la vida es lo que encontramos mientras navegamos entre uno y el otro. O sea, To- al final es esto, ¿no? Es lo que tú has dicho, hoy me levanto y la primera mañana tengo que ir a hacer trámites. Ostras, yo necesito que mi cuerpo esté activado, esté atento, responda rápido, ¿no? Porque no nos lo ponen fácil la burocracia, ¿no? En este caso, si hablamos de esto. Y después debo tener, ¿no? Las herramientas y la manera y el espacio de regular mi cuerpo hacia el parasimpático para que vuelva a estar en descanso, ¿no? Pero justamente quedarnos en el parasimpático, ¿no? Que podríamos decir, ah, pues mejor vivir siempre en el parasimpático. Claro, no, porque entonces vives en una parada, en un stop permanente. ¿No? Y al final, para crear, para trabajar, para emprender, para hacer gestiones, para muchas cosas, necesitamos este punto de activación, este punto de que nuestro cuerpo piense, de que se active, de que se mueva, de que esté tenso, de que esté atento, ¿no? De que esté consciente. Claro, entonces tampoco estar en el parasimpático no es lo ideal. Lo ideal es tener las herramientas, ¿no? Y entender que debemos navegar entre estos dos sistemas, ¿no? Y darles espacio a los dos cuando toca. Porque a lo que tú decías, ¿no? Claro, ¿qué nos pasa si estamos siempre en el simpático, ¿no? Y es lo que hoy en día nos pasa a muchos, ¿no? Hacemos. Claro, cuando decimos, vale, no, ahora voy a empezar a meditar, ¿no? Obviamente no vas a meditar el primer día, pero porque tu cuerpo, cuando te sientes a meditar 10 minutos y a no hacer nada, aparte de que es lo que tú dices, ¿no? Que todo lo que no has procesado te abruma, y es normal que en ese momento te abrume, tu cuerpo se pone más a la defensiva. ¿No? A mí al principio de hacer yoga yo me acuerdo que decía, es que yo vengo a yoga y estoy tensa todo el rato en la yoga. No entiendo, si aquí vengo a relajarme, claro, mi cuerpo no estaba acostumbrado a Total. eso. Por lo tanto, mi cuerpo se ponía en un momento de activación máxima diciéndome, ¿qué estás haciendo aquí? Respirando y haciendo ejercicios diferentes a lo que estás acostumbrada, ¿no? Que no es malo, es diferente. Pero claro, el cuerpo al final somos primarios, por mucho que tengamos casas preciosas y coches preciosos y todo, no dejamos de ser animales, ¿no? Y cuando nos ponemos a hacer una cosa, por mucho que sea en nuestro bien, que es nueva, el cuerpo siempre va a resistirse.
Entonces también es tener paciencia, compasión, entender, ¿no? Que esta navegación no la vamos a aprender en un día como si fuéramos un GPS, ¿no? Que al final necesitaremos tiempo para calibrar esto. No, y sabes que, bueno, a mí me gusta mucho mencionar que, bueno, dentro de nuestro sistema hay ciertas funciones, ¿sí? Incluso Ujú, cuando uno empieza a conocerse y saber cómo funcionan estos sistemas, que incluso ha sido como para mí una revelación en todos estos años, que ha sido incluso también el crear también más empatía con el otro, con mi entorno, ujú, ¿sí? Porque cuando tú entiendes que cuando ciertos sistemas se desactivan, ¿sí? Internamente, esto puede incluso desconectar a la persona de ciertas emociones, mm, puede hacer que de repente se mueva desde ciertos estados y no desde otros. Entonces, claro, eso también da inicio y también habla mucho de qué tanto trauma existe en el cuerpo, ¿sí? Y al ujú, final, sí. trauma es la historia que tiene acumulada la persona de las cosas que le generaron algún tipo de conflicto y que no ha tenido el espacio para poderlo gestionar. Mm, Entonces, exacto. entender que de cierta manera, cada uno de los sistemas van a generar, ¿sí? El sistema como tal va a generar algo en nosotros, por lo menos el simpático, como ya estabas comentando, es la que activa esa respuesta como de estar en lucha o de huida y normalmente siempre está como acompañada como de ciertos cambios en el cuerpo y uno siempre los puede reconocer. Mm, Y uno siente como que, bueno, los latidos del corazón aumentan, uno los puede percibir, de repente, no sé, tiene más sudoración o escalofríos, ¿sí? Entonces son pequeños detalles en los que uno puede darse cuenta que quizás está moviéndose desde un sistema o del otro, pero que de mm, cierta forma son sistemas que viven en nosotros, o sea, son involuntarios, aunque uno puede influir en ellos, ¿sí? Y total. está el sistema parasimpático, que en este caso, como tú lo mencionabas, descanso y digestión, y es la que se encarga de ese proceso de reposo. Y en este caso Mm, también es como, bueno, conservar nuestra energía, ayudar a que el cuerpo se pueda restaurar. Y normalmente uno va sintiendo también la diferencia. Hay una calma, no hay sudoración, tú no vas a sentir que de repente los latidos, tu frecuencia cardíaca está en aumento, sino todo lo opuesto, ¿sí? sí. Entonces, claro, ya acá tomando en cuenta esto, uno va tomando como esa conciencia como de que, ok, ¿desde qué lugar estoy? Está, Ujú, ¿qué sistema está activo? ¿El parasimpático o el simpático? Y sabiendo mm, que nuestro estilo de vida actualmente nos mueve siempre hacia el simpático, ¿cómo puedo yo, de cierta manera, tener ciertas herramientas para poder llevarme mm, a ese simpático, al parasimpático, ¿sí? Que sé sí. que es esencial para poderme regular, ¿sí? Y evitar entrar en ese estado de estrés, ansiedad, ¿sí? O Ujú, incluso de ciertos malestares, a nivel físicos. corporal y a nivel mental y emocional, ¿sí? Ujú, sí, Entonces, me gustaría que quizás pudiésemos entrar ya en el área de regulación y liberación, que pudiese perfecto. hablar un poco de esto y en qué momento, ¿sí? Se pudiese usar cada una. Vale. La diferencia principal para mí en términos de regulación y liberación emocional sería la regulación, el hecho de poder llevarlo a cabo más en el momento en el que yo estoy reconociendo esa emoción. ¿No? Estoy reconociendo que estoy enfadado, que estoy triste o que estoy demasiado alegre o demasiado alegre nunca es demasiado, pero bueno. Em, y en ese momento noto, ¿no? Pues esa aceleración del ritmo cardíaco o que me tenso a nivel muscular mucho, ¿no? O mi postura corporal. A veces nuestra postura corporal, si la vamos observando, también nos dice mucho, ¿no? Reconozco esa emoción en mi cuerpo y decido regularme porque en ese momento no necesito esa emoción, ¿no? No es lo mismo, tú puedes sentir y sentirás las cosas porque viene, no puedes controlar lo que sientes, pero sí puedes controlar la respuesta que tú das ante esa emoción o cómo gestionas esa emoción, ¿no? Entonces,
perdón, la regulación emocional nos ayuda a esa gestión de la emoción, ¿no? Entonces yo estoy notando, pues eso, ¿no? Que me enfado, que de repente me pongo triste y calibro, ¿no? Puedo expresar esa emoción, tengo un sostén para expresar esa emoción, es un momento para poder expresarla, genial, lo hago, pero en el momento en el que tampoco puedo, la regulación nos ayuda mucho en ese momento para poder pasar un poco, ¿no? Por encima de la emoción sin entrar y poder sencillamente quedarnos en la superficie de esa emoción en ese momento para poder seguir porque sé que o no puedo abordarla o no puedo ser sostenida o no es una respuesta que pueda dar, ¿no? Porque a veces nos enfadamos y al final muchas veces lo que nos enfadamos dice más de nosotros que de lo que está pasando alrededor. Entonces, también muchas veces tú sabes que quieres dar una respuesta, un grito, un lo que sea, pero sabes que eso ni la otra persona lo merece ni la situación lo merece, ¿no? Y tu enfado es totalmente válido porque lo que sientes es válido, pero lo que no es válido es ir gritándole a la gente por todas partes. Entonces, la regulación nos puede ayudar en esos momentos, ¿no? Yo es para lo que más lo uso. Y entonces en ese momento puedo utilizar, entraremos luego, ¿no? Técnicas de respiración, técnicas de tapping, ¿no? Alguna cosa que me ayude a poder regularme y bajar. Y entonces es cuando aparece la liberación, en ese momento en el que yo ya puedo entrar en esa emoción, yo ya sé que o puedo darme sostén con otra persona o puedo darme sostén yo sola, tengo el espacio, tengo tiempo, ¿no? Tengo el momento para poder entrar en esa emoción y busco liberarla, ¿no? Porque al final el cuerpo ya ha sentido esa emoción ya ha estado aquí y lo que hemos hecho de alguna manera, porque no podíamos darle respuesta, no podíamos ser sostenidas, ha sido regularnos y pasar por encima. Pero eso ya ha estado aquí y eso está en nosotros. Ya está Entonces la almacenado liberación, y toca exacto, darle el el cuerpo. espacio. Ujú, exacto. Entonces viene la liberación, ¿no? Que es cuando darnos estos espacios y poder, dependiendo de la emoción, hay diferentes técnicas. A través de la escritura muchas veces podemos de alguna manera volver a esa emoción o de la mentalización, de la visualización, ¿no? Poder volver otra vez a lo que he sentido, a lo que he vivido, cómo me he sentido, cómo lo he vivido, ¿no? Y una vez esa emoción vuelve a estar en nosotros, darle espacio y darle sostén para poder ser transitada y liberada. ¿No? Y de alguna manera que no quede estancada dentro del cuerpo, porque el cuerpo es que es un almacén de todo lo que nos pasa, ¿no? Y si no le damos espacio a liberarse, se va incrustando, ¿no? Al final nuestro cuerpo, si vamos reteniendo, 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 sosteniendo, sosteniendo, peta, ya a nivel físico, con dolores, somatiza, ¿no? Ya lo sabemos. Entonces creo que los espacios de regulación se trabajan mucho y creo que están como, lo tenemos a la orden del día, ¿no? Gestión emocional hoy en día y gracias a la vida, ¿eh? Porque haya sido así. Pero los espacios de liberación creo que cada vez están más, creo, o al menos yo me relaciono con más. También puede ser que a veces te terminas empapando de lo que necesitas, pero creo que también es muy importante. Dime. Sí, es que darnos la oportunidad de siempre crear espacio para regularnos, de cierta forma, pienso y siento que ayuda a no tener que esperar algún momento para haber tenido que acumular y tener que trabajar con el tema de Total. la liberación, ¿sí? O sea, Ujú. incluso de cierta forma, regularnos emocionalmente nos ayuda a que nosotros podamos comprender qué es lo que estamos sintiendo, o sea, que podamos Total. identificar qué emoción está, nos está atravesando, ¿sí? Y que también podamos aprender a expresarlo. Porque ese es un tema, porque muchas veces nos invade tantas emociones y en ocasiones incluso no tenemos la educación para poder identificar. A veces simplemente decimos estoy bien, estoy mal, estoy triste, estoy alegre y hasta ahí quedó. Entonces también es importante también entender que nosotros, dentro de ese proceso de crear responsabilidad en nuestra vida, está en almacenar, ¿sí? El nutrirnos de cada vez más lenguaje que nos ayude Ujú. a identificar y poder incluso ser un poco más específico con lo que nos está habitando, ¿sí? Y ya luego, Mm. ya eso nos da la posibilidad incluso de conectar un poco más con todo lo que nos está surgiendo a nivel mental. También nos ayuda incluso a empezar también a ser incluso más selectivos, ¿sí? Total. Ok, Mm. todo lo que está surgiendo a mí me desborda, ok, ¿a cuál le doy espacio?
Es importante que podamos reconocer todo eso que habita dentro de nosotros, pero ¿a qué le quiero dar yo poder? ¿Sí? Ujú, Y ya dentro de la parte de liberación es, bueno, empezar a trabajar esa parte que en algún momento yo siento que sigue allí, ¿sí? Incluso en estos días yo lo comentaba, como que normalmente siempre estamos respondiendo desde el subconsciente, ¿sí? sí. O sea, nuestra historia, de cierta forma, lo que hemos ido almacenando a través del tiempo, nos hace ya crear una forma de actuar, accionar y reaccionar, ¿sí? Ujú, Yo no creo conciencia, me voy a estar moviendo siempre desde esa parte automática. En cambio, ujú, entonces, si yo reconozco, ya va, que lo que me está detonando ahora en este momento quizás no es la situación, sino quizás incluso comprender que hay algo que está dentro de mí, que está almacenado, que hace que lo que yo esté viviendo en el momento active esa alarma interna. Yo me puedo dar la oportunidad de empezar a indagar qué es lo que hay, más allá de la ujú, situación, más allá de la persona, más allá del contexto que se está presentando en el momento, y yo empezar a darle el espacio, ¿sí? Para poder escuchar lo que en algún momento no fue escuchado, para sentir lo que no fue sentido y ya dejar ujú, de ignorar, porque eso va a dar espacio a crear una nueva forma de responder, de poder asimilar, gestionar cuando llegue una situación similar más adelante. Entonces, yo creo que es súper importante entender esto y que, bueno, normalmente la liberación ideal acompañada. ¿Tú qué sí. piensas? Sí, sí, justo iba a entrar en el tema del acompañamiento, con lo que estás diciendo, porque digo, todo lo que has dicho de la psicoeducación, ¿no? De alguna manera, de poder reconocer nuestras emociones, de reconocer entonces también entrar en nuestro pasado, ¿no? Todo lo que nos ha llevado al momento de hoy, ¿no? Lo que hemos vivido, cómo lo hemos vivido, que también puede ir relacionado con trauma, que lo has hablado antes, ¿no? Todo esto, creo que por esto es importante el acompañamiento terapéutico, ¿no? O sea, al final también decir, pues voy a empezar a regularme, ¿no? Sin entrar en cómo he vivido, también puede ser peligroso, ¿no? Porque también es fácil desregularte, ¿no? O entrar en trauma de una manera peligrosa. Por eso O creo que es retraumatizar, sí. exacto. Por eso que creo que es muy importante el acompañamiento terapéutico en todo este proceso para reconocer, ¿no? Reconocer qué ha pasado, aprender a reconocer todo el tema de psicoeducación, aprender a verte, que las emociones, que te den herramientas, ¿no? Para poder discernir qué siento exactamente, más allá del bien, mal, triste, contenta. Creo que el acompañamiento terapéutico ayuda en todo esto y a nivel de liberación, sí, yo creo que a nivel de liberación es mucho mejor hacerlo acompañada y en espacios donde puedas sentirte sostenida y donde se te dé también la oportunidad de que haya un seguimiento o de que se aseguren de que tú luego pues, puedes tener un acompañamiento terapéutico detrás, porque al final cuando liberas... Obviamente liberas y a nivel corporal sobre todo se descarga mucho, mucha energía a nivel corporal, se desbloquean cosas, pero en el momento en el que desbloqueas, también se desbloquea la energía, pero también se desbloquean recuerdos, también se desbloquean memorias, también se desbloquean en antiguos patrones, ¿no? Se pueden desbloquear muchas cosas. Entonces, es importante esos espacios de liberación porque el cuerpo lo agradece muchísimo y porque es lo que nos permite también desbloquear y avanzar, pero es muy importante tener un espacio después de sostén, de recogida, de poder hablar de lo que nos ha pasado, de lo que haya surgido, ¿no? De poder estar atendidas dentro de esta liberación para que no sea una retraumatización o que no sea un espacio de dolor del que no sabemos salir, sino que después podamos elaborar, ¿no? También pues una narrativa con eso, que podamos transformarlo, que podamos, ostras, eso es muy importante. Entonces, sí, la liberación acompañada o al menos sabiendo que si se desbloquean cosas, tú tienes un espacio terapéutico donde ser sostenida y poder acompañarte con eso totalmente, sí. ¿No? Y entender que requiere tiempo, ¿sí? Ah, bueno, sí. Porque, claro, yo creo que los que me han estado escuchando a través de cada episodio van a decir, pero ¿hasta cuándo sigues recalcando el tema de el acompañamiento? Es que es demasiado esencial. O sea, para mí es súper Mm, importante. Yo no he visto otra forma de avanzar de una manera segura,
¿sí? Incluso no diría más rápido, yo creo que igual se avanza de una forma incluso mucho más significativa Ujú. a comparación a cuando uno hace el proceso solo. Y yo lo digo desde una experiencia completamente personal. Sí. Y también, ya también observando el proceso y los, como los cambios que vivencian las personas que acompaño. Entonces, Mm, claro, a veces parece como que, cónchale, insistir, no es una forma de insistir, es una forma de crear conciencia de que realmente es importante. Al igual que nosotras como terapeutas, es esencial también tener un mm, acompañamiento, porque nosotros total. también acompañamos la energía de otras personas. Dentro de ese proceso también se mueven muchas emociones porque somos humanas también, ¿sí? Total. Y no, Mm, o sea, sí o sí, de cierta manera, nos genera mucha sensibilidad, ¿sí? Y ujú, al mismo tiempo, por lo menos para mí, es un motor para seguir creando cada vez más responsabilidad sobre este tema, porque a veces se toma muy a la ligera, pero yo me voy dando cuenta de que, wow, cuánto más tengo yo que seguir aprendiendo, invirtiendo en formaciones y aún así eso no quiere decir que me paralice, porque sé que lo que mm, yo hoy sé, lo que cada una sabe, ya está aportando, ya puede aportar en el camino de otras personas. Pero por eso te digo, a veces cuidado con lo que de repente uno llegue a decir porque quizás se puede malinterpretar, aunque eso no depende de nosotras, pero hay tanta información, ¿sí? Que también mm. pone a ese sistema nervioso, incluso también en Sí, total. parálisis, por no saber cómo integrar Por esa información análisis. que ya ha llegado. Entonces ya hemos acumulado tanto y no vamos a la práctica. Entonces lo importante es tener una forma de llevar eso a la práctica para nosotros realmente sentir el beneficio y qué Ujú, realmente puede estar aportando a nuestra vida. Pero eso requiere tiempo. sí. Volvemos a lo mismo, tiempo. Porque a veces Mm, este mismo ritmo también nos hace creer que todo llega de la noche a la mañana, en un mes, listo, una reprogramación, una meditación, y la realidad es que cada uno es diferente, ¿sí? mm, Y su historia, y como tú decías, se empiezan a desbloquear cosas. Y en ese proceso de desbloquear, también tú puedes ir sintiendo cómo te sientes en el día a día, con mayor seguridad, con mayor conciencia, pero van a ir apareciendo ciertas cosas que te van a ir mostrando que, bueno, hay una profundidad, que lo que quizás estabas empezando a descubrir realmente era como la punta del iceberg. totalmente. Por eso que yo diría tiempo y paciencia y mucha compasión hacia uno mismo. Porque a veces es como, vale, tiempo, pero cuando estamos ahí, ¿no? Si no tenemos esa paciencia con nosotros mismos y ese amor hacia nosotros mismos y hacia el proceso, se puede dificultar. Entonces, el tiempo sí, pero acompañado de ese amor, ¿no? Porque si no, la desesperación también puede estar ahí. Y también mirárselo como una carrera de fondo, ¿no? O sea, yo sí, hubo un momento que era como, ¿hasta cuándo voy a estar siempre haciendo camino, siempre siguiendo, ¿no? Y cuando también aceptas que pues será toda la vida, ¿no? Porque siempre habrá cosas por descubrir y porque además siendo terapeutas siempre aparecen, en mi caso, familias o personas que te dan también muchísimas resonancias, ¿no? De cosas que tal vez tú no habías mirado y ese día miras, ¿no? Y tal vez ese día las miras y estás durante un tiempo con esas resonancias y después serán otras y no tiene por qué ser malo, ¿no? O sea, es como tienes que integrarlo al final y poder también disfrutar de esas experiencias, de lo que te traen los otros, ¿no? Porque también creo que es algo que tenemos que tener muy claro y es que nuestro ser y nuestro cuerpo no va a haber nada que no podamos sostener. Entonces, todo llega cuando tiene que llegar, ¿no? También que a veces en procesos, cuando estamos en procesos terapéuticos o en temas de liberación emocional, ¿no? Cuando empezamos a desbloquear el cuerpo, empezamos a desbloquear, ¿no? Las emociones también y se empiezan a desbloquear cosas, a veces entra como ese miedo, ¿no? O esas resistencias de, ¿y si no estoy preparada? ¿Y si ahora no sé por qué me viene esto? Todo viene cuando tiene que venir y si no viene,
es porque aún no estás preparada y tal vez serán unos años, tal vez serán unos meses o tal vez serán unos días, ¿no? Pero el hecho de tener un acompañamiento terapéutico creo que también te da esa tranquilidad en momentos en los que te abrumas, ¿no? De decir, no, viene y sé con quién hablarlo y sé con quién tratarlo y sé dónde llevarlo para poder exponerlo y ver qué hago con eso, ¿no? Y cómo me acompañan. Creo que sí, es importante. ¿No? Y también al mismo tiempo darse esa posibilidad de, bueno, mirar el proceso con curiosidad, soltar el afán, Mm. ¿sí? Que al final tiene mucho de querer controlar o esperar Eh. un resultado o un fin determinado, ¿sí? Entonces, como bueno, darme la oportunidad de poder yo estar en cuerpo, mente y en esencia, en alma, ante esto que yo estoy viviendo, sin olvidarme que al final la vida está pasando es ahora, ¿sí? Ujú. Y Sí. quién soy ahora, me lo tengo que permitir, ¿sí? Mm. Y en el proceso voy transitando y voy buscando formas de que yo pueda vivir con una mayor plenitud. Yo creo que esa es la meta, de que nos podamos vivir a pesar de los desafíos constantes con una mayor integración, ¿sí? Conexión con nosotros mismos y entender también que esa conexión interna va a tener una influencia con esa conciencia exterior, ¿sí? Con el Ujú. entorno. Y qué importante mantener esa conciencia interna para nosotros incluso confiar, confiar en Ujú. los tiempos, confiar en los procesos, confiar en la vida misma, ¿sí? Sí, en la vida. Entonces, no sé si te gustaría como de repente hablar como de qué forma se entra en ese proceso de regulación y liberación, una forma en la que la persona pudiese trabajar la regulación. Para mí regulación va muy ligada con respiración. La respiración es como lo más básico que podemos utilizar en cualquier momento, espacio, ¿no? Porque va con nosotros siempre. Nos quedamos con Y esa recomendación entonces. sí. La respiración, es que yo no me canso de decirlo, es tan simple, Mm. ¿sí? Y lo damos tan por hecho, ¿sí? Como que No está sé, allí nomás, pero cuando nosotros creamos esa conciencia, incluso podemos mejorar su capacidad, ¿sí? absolutamente. Y es algo tan simple como poner la atención, pero literal, o sea, estamos Mm. tan tan desregulados de cierta Sí, forma que cuando llevamos, o sea, es un entrenamiento, nuestra mente va a sí. quererse, le va a dar flojera, no le va a querer gustar mantenerse allí por lo menos 5 minutos. El mayor desafío es poder estar allí, ¿sí? Mm. Darte la Sí, sí. oportunidad de entrenar a tu mente a quedarte allí, a sentir tu respiración. Y que al Ujú. principio van a llegar mil distracciones, mil pensamientos, mis ideas de todo lo que tienes pendiente por hacer y tú quizás perdiendo el tiempo en solo respirar. Entonces simplemente es Sí. activar ese diálogo interno que refuerza de que eso que tú estás haciendo está creándole una intención a tu bienestar, ¿sí? Total. Ujú. Sí, sí, totalmente. Y aparte que la respiración también es una herramienta muy potente de regulación porque nos permite también ese surfear, ¿no? O ese navegar entre el simpático y el parasimpático, ¿no? Tanto para bajar al parasimpático, que es para lo que tal vez la necesitaríamos más, ¿no? Que se puede hacer con respiración de 4-7-8, ¿no? Bajando sobre todo pulsaciones y respiraciones que nos inviten más a la exhalación más larga que la inhalación, pero también al contrario, ¿no? También se puede pasar de un estado más parasimpático a un estado más simpático, a un estado más de activación, también potenciando una respiración mucho más nasal, mucho más activa, mucho más de inhalación que de exhalación, ¿no? Y así también activar nuestro cuerpo, o sea, al final la respiración es una herramienta para uno y para el otro, obviamente, ¿no? Por todo lo que estamos hablando, nos es mucho más provechosa hoy en día para relajarnos, ¿no? Y bajar revoluciones y de alguna manera regular, ¿no? Ayudar a nuestro cuerpo y a nuestro ser a regularse y a equilibrarse, pero es una herramienta súper, súper potente realmente a nivel de acompañarnos cuerpo-mente, ¿no? Y Sí. dentro de todo este proceso de acompañamiento, de incluso crear esta herramienta para
para tu práctica personal, cuáles han sido como las mayores reflexiones o experiencias que has llegado a tener con ella? Con la respiración. Sí, en el proceso de acompañarte a regularte, sí. Pues yo creo que el hecho de descubrirte, ¿no? Porque yo vivía muy activada y a mí me ha costado mucho tiempo y sigo en ello porque es muy fácil entrar en la rueda del automático, ¿no? Entonces, yo creo que el simple hecho de descubrirte a ti misma y poder separarte un poco, ¿no? De la imagen que te habías creado en ese automático y de lo que realmente eres, ¿no? Y de lo que realmente es tu ser. Creo que esto es como una de las cosas en las que más reflexiono muchas veces, ¿no? La máscara, hablamos también, ¿no? A nivel más así, ¿no? De lo que nos creemos que somos y lo que queremos exponer y en lo que nos transformamos cuando entramos en el automático y cuando hay esa calma, cierras los ojos, te centras en la respiración y vas hacia adentro, ¿no? Te das cuenta de que hay cosas de esa máscara que no eres, ¿no? Y que es supervivencia y está súper bien porque lo has creado para sobrevivir, ¿no? Y en tu punto ha sido necesario en algún momento y te ha ayudado. Pero sí que cuando empiezas a vivir mucho más regulado y mucho más desde tu ser y mucho más desde quién realmente eres, ¿no? Y quién realmente sientes que eres, ¿no? Y cómo sientes y cómo te dejas ser, es otro juego, es como otra dimensión, creo, ¿no? Entonces creo que esto es como una de las reflexiones que más me acompañan, ¿no? El hecho esto de discernir entre lo que me he creado para sobrevivir, ¿no? En esta activación constante y lo que realmente soy cuando estoy surfeando en la vida, que es más gozoso, claro. Entonces, ¿quién es Eli ahora? En mayor Eh, conexión con tu sí, cuerpo. exacto. Es decir, al final es como que eres más auténtica, ¿no? Y más desde tu ser, sí. Me Ay, encanta. sí, yo creo que es sencillamente esto. Y que, ojo, que no critico ni a mi Eli superactivada ni a cualquier persona que necesite vivir en automático, porque es lo que digo, ¿eh? Al final es un sistema de supervivencia. Y a veces no es el momento para afrontar otras cosas o no es el momento para ponernos a mirar el pasado, ¿no? Y estamos sobreviviendo y eso está bien. Y yo, en mi caso particular, ¿no? Le agradezco muchísimo a mi Eli automática cómo ha tirado la vida adelante con todo eso, ¿no? Pero sí que es verdad que a la vez piensas, ostras, es que en el momento en el que paras y te das permiso, ¿no? Que muchas veces el darnos permiso es también como un punto clave cuando estamos acompañando terapéuticamente. En las personas que acompañamos y obviamente nosotras pues también hemos hecho nuestro camino, ¿no? Ese punto en el que te das permiso y decides empezar a verte, empezar a moverte, empezar a relacionarte desde otro punto, ¿no? Y puedes, eso, tienes herramientas más para regularte, eres más consciente de tus emociones, de cómo reaccionas delante de las cosas. Cambia mucho la perspectiva y antes has dicho algo que también me ha gustado mucho del tema de la empatía. Yo también creo que desarrollas mucho más la empatía hacia los demás cuando tú recorres tu camino también, no sé si más oscuro o más, ¿no? Cuando te despiertas de lo que estabas o lo que sea, porque entiendes, ¿no? También toda esa supervivencia y que al final los demás están en sus procesos también, ¿no? Entonces, sí. Eli, ¿cómo te pueden encontrar en las redes? No sé si quieres comentar un poco de lo que actualmente estás haciendo, si tienes algún proyecto. Vale, sí, justo he empezado a principios de año en De Cuerpo a Mente a nivel
más, sí, de manera más autónoma, ¿no? Yo he trabajado durante mucho tiempo en servicios sociales, haciendo acompañamientos grupales en espacios más públicos y justamente, ¿no? En ese despertar vi que yo tiraba más hacia otras maneras, que quería crear también mis espacios, que quería crear mis maneras con las diferentes formaciones y talleres y con las diferentes experiencias que he ido viviendo y que a mí me han servido y que de alguna manera pongo al servicio, ¿no? de los demás. Entonces, de cuerpo a mente es un poco el espacio. Al final me vino muchísimo una noche el nombre este de, ostras, es que en realidad funcionamos mucho de mente, 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 mente y creo que el camino está pasando de cuerpo a mente, ¿no? Como sintiendo primero a través del cuerpo y ya luego lo procesamos, ¿no? Sí, eso, pero poder sentirnos y darnos el permiso para sentir. Y entonces actualmente hago acompañamientos al ser terapeuta familiar sistémica también a nivel familiar. Creo que es una herramienta la sistémica familiar súper importante y súper poderosa justamente para hacer este recorrido, ¿no? Por nuestro pasado, por cómo han sido nuestras relaciones, por cómo han sido nuestros vínculos, cómo nos hemos vinculado desde pequeños, qué nos han enseñado, qué hemos aprendido y si queremos seguir con esos aprendizajes o queremos elaborar unos de nuevos, ¿no? Que es justamente este punto de darnos permiso para ser lo que realmente queremos ser, ¿no? Y esto también a nivel individual, mucha psicoeducación, vengo de la educación social y allí trabajamos muchísimo con la psicoeducación, con muchísimas herramientas, ¿no? Para descubrirte poco a poco, ejercicios muy prácticos, ¿no? Para bajar un poquito, sobre todo a nivel escritura, en eso funciona muy bien, ¿no? Para reconocer las emociones y todo esto creo que es vital. Y en talleres, formaciones, ahora he hecho uno también de liberación y regulación emocional, haré un par de sistémica familiar en julio también. Estoy un poco también descubriéndome en todo esto de creando un poco este espacio con lo que voy sintiendo y con lo que me va llegando. Y qué hermoso sentir que realmente Mm, eso, la misma experiencia te da la posibilidad de seguir almacenando, de seguirte descubriendo, de seguir explorando y al final es parte del mismo proceso de la vida, darse cuenta que no hay un fin, que todo es un proceso de de constante cambio y ujú, transformación, ¿sí? total. Gracias, Eli. Gracias a ti. Sí, gracias. Bueno, ahí a los que nos escuchan, nada, gracias por tomarte este tiempo de escuchar este episodio. Si conectas con él, si piensas en alguien, no dudes en compartirlo, en seguir el podcast, calificarlo, que también es una posibilidad de que esta información se pueda seguir expandiendo. Yo siempre digo, la información es energía que se expande Ujú, cuando se comparte. Entonces, tener la posibilidad de que esto pueda llegar a más personas no depende solo de mí, depende de las personas que se dan la oportunidad de escucharme, de escuchar este episodio junto con Eli y sentir que hay valor en él, ¿sí? Que les está agregando valor a su vida para vivir de una manera más consciente, como decía yo antes, más presente y menos en la mente. Así que total. gracias y les hablo pronto.